Bueno, el doctor Roberto Miranda está con nosotros. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Chema. Encantado de estar Él siempre colabora con RPP. Él es un conocido penalista, tiene casos muy sonados y ha preparado este libro. Yo al azar abro esta página, doctor, que es la página 60, donde ha hecho usted una simulación de un diario llamado La Crónica de Jerusalén. Así es. Y dice así: resultados de la consulta popular. Barrabás libre. Barrabás 99%, Jesús 1%. Así es, un resultado, ¿no?, de esta consulta, de este indulto plebiscitario, en la cual Pilato se vio obligado por presión de la casta sacerdotal a poner en una balanza al peor de los elementos de la sociedad, llamado Barrabás, y a Jesús de Nazaret, ¿no?, aquel Galileo que tenía un liderazgo provincial prácticamente y que llegaba a Jerusalén una vez al año, justamente para la fiesta de la Pascua. Y esa fue su última fiesta, su última Pascua. Ha dicho usted la casta sacerdotal. La casta sacerdotal sería el grupo dominante de la sociedad, sociológicamente hablando. Así es. ¿Cómo se caracterizaba esta casta sacerdotal? ¿Cuáles eran sus...? En el Estado, en esa época judaico, teníamos dos segmentos, básicamente, geográficos. En la zona norte estaba la provincia de Galilea y en la zona sur la provincia de Judea. La provincia de Judea era gobernada por Poncio Pilatos, era el prefecto procurador de Judea, en tanto que en Galilea estaba Herodes de Antipas. Y ocurre que Jesús tenía su domicilio en la zona, pues, de Nazaret. Cuando él llega a Jerusalén, el famoso Domingo de Ramos, él llega entre vítores y estribillos. Esa palabra hosana era prácticamente un estribillo de carácter político. Decía, libéranos de este cautiverio, libéranos. Ellos estaban esperando un Mesías, un ungido, estaban esperando al Cristo, que era quien los iba a liberar. Pensaban que era el segundo Moisés, que los iba a sacar de esa esclavitud. Por consiguiente, ya Jesús se convertía en un peligro de carácter político. Había cuenta que el statu quo de la zona de Jerusalén estaba gobernada por el Sanedrín, por el sumo sacerdote, y ellos manejaban los amplios poderes, obviamente bajo la observación de Roma, de Poncio Pilato. Esa era la parte, digamos, geográfico-política. Así es. Y desde el punto de vista de el establishment, por llamarlo de alguna manera político, Cristo era un desafío al establishment. Por supuesto. Y tenía arrastre popular. Sí, tenía un arrastre popular tal que al llegar a Jerusalén se ve que lo que había hecho en la provincia, en Galilea, en Betania y en otros lugares, incluso había dado de comer a 5.000 personas, era prácticamente el peso político y social con la cual él venía a esta capital, a esta fiesta de Pascua, como un peligro, básicamente, era un para peligro el establishment. Para el establishment, efectivamente. Él venía, como usted dice, de la provincia a la capital y estaba prácticamente tomando la capital. Así es. Y la prueba era este meeting, por llamarlo de alguna manera, manifestación, del Domingo de Ramos. Del Domingo de Ramos, a la que entra con un pollino blanco, burro, y entonces era prácticamente un desafío, porque el Mesías había sido profetizado que iba a entrar de esta manera. Dicho, hablando del pollino, las madrecitas del convento de Santa Teresa en Ayacucho, donde he estado, que me permitieron ingresar, eso lo vamos a ver en el programa, estaban justamente arreglando este pequeño pollino que iba a simbolizar la entrada de Cristo, y le ponían perfumes, talco, y como si fuese un bebé, porque era... es un ritual ayacuchano muy importante. Son preparativos justos. Entonces, había que buscar una forma de ajusticiar a este personaje. Sí, hubo una conspiración. Una conspiración. La conspiración, lamentablemente, en esta conspiración participa uno de los 12. Dicen los evangelios que es Judas, quien se acerca a la casta sacerdotal a efectos de poder únicamente dar la información con respecto a la ubicación de Jesucristo. Después de la cena, ellos van a un jardín privado llamado Getsemaní, pero es ahí justamente donde se produce el arresto. Y ahí es que analizamos el arresto minuto a minuto. Correcto. Ocurre que el arresto es en horas de la noche.
entre gallos y medianoche, como se dice. Y el arresto no es con el cargo de un delito flagrante, o sea que haya sido perpetrado en el mismo momento, en el mismo acto. Por consiguiente, tenía ciertas irregularidades este arresto. De modo que ahí tenemos dos palabras de Jesús. Una, ustedes me han visto todos los días, he estado en el templo, en la sinagoga, y ustedes no me han prendido. Pero esta es la hora de ustedes, dicen, ¿no? Del príncipe de las tinieblas. Entonces, hay una queja prácticamente a este tipo de medida, de detención. Otro aspecto importante es el doble juicio, la duplicidad de procesos. Un proceso en el cual es el procesado por blasfemia y por sedición. Blasfemia dentro del derecho judaico era haber atentado contra Dios, haber hablado, en este caso él se había autotitulado Hijo de Dios y además había osado hacer lo que ningún profeta había hecho, perdonar pecados. Se sabe que en esa época el perdón de los pecados era a través de un sacrificio, de un holocausto, en la cual era llevado un cordero para ser sacrificado. En otras palabras, la ley religiosa y la ley civil, digamos, estaban mezcladas en algunos aspectos. Así es, ¿no? Por eso hubo un juicio religioso y un juicio político. Actualmente no podría existir hoy día eso. No sería así. Porque existe un principio llamado non bis idem, que significa no dos veces sobre lo mismo. Por el mismo tema. Por el mismo tema, no se puede. Por el mismo caso. Así es. Otros principios, como por ejemplo la presunción de inocencia, en la cual creemos que todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, funcionó a la inversa. Claro. Pero digamos que a veces suele ocurrir en nuestros procesos judiciales, ¿no? Sí, sí, y usted lo ha dicho en alguna obra, ¿no? Todos son culpables hasta que no se demuestre su inocencia. Hasta que ellos no demuestren su inocencia. Lo cual resulta francamente aterrador, ¿no? Claro, no había abogado en esa época, había una autodefensa. Jesús en los interrogatorios nunca dijo soy inocente, ni tampoco presentó testigos de descargo. Tuvo un diálogo con Pilatos y también con la casta sacerdotal que le hacía los interrogatorios, que no fue en el Gacit, que era el lugar donde debería haberse llevado a cabo el juicio, en el tribunal, sino que fue en el patio, en la casa de Caifás. Es decir, violaron también incluso la sede judicial que en ese entonces debería haberse cumplido para llevar a cabo un proceso judicial. Pensemos un instante en Poncio Pilato. El hombre que tenía un pie en la ley, en la justicia, pero sobre todo un pie en la política. Y tenía que mantener la paz social, el equilibrio, etcétera, porque si no Roma lo iba a acusar a él de haber creado un conflicto ahí, probablemente. Así es. O le volaban la cabeza o se acababa su carrera. Así es. Y entonces recurrió ¿a qué? Al plebiscito, al referéndum, a la... En todo momento Poncio Pilato no quiso tomar la iniciativa de la decisión. Primero dijo, este es Galileo, que se vaya donde Herodes. Segundo, lo voy a azotar y lo voy a dejar suelto. Tercero, bueno, hay una costumbre en la cual se somete a consideración de la gente, pero no hubo pregoneros, no hubo convocatoria, no hubo, vamos a decir, un OMPE que convocara normalmente o formalmente a una consulta popular, ¿no? Sino que fue la portátil de Caifás, el grupo que estuvo presente en ese momento en la plazuela, que fue el que prácticamente solicitó la cabeza, la crucifixión de Jesús. Entonces, vemos que Pilato en todo momento trató de evadir. Nos parece incluso en el análisis que hacemos que no es que Pilato esté convencido de la inocencia de Jesús, sino que todo el tiempo estuvo dándole la contra al sumo sacerdote. No quiso hacerle, como se dice, su gusto. Incluso hasta el final el sumo sacerdote dijo, retírate ese letrero que dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Retírense ese letrero. Y vuelven nuevamente después de la crucifixión y piden el sello romano y la custodia. Es decir, a cada momento hacen peticiones y peticiones y peticiones. Yo creo que Pilato ya estaba cansado ese día de que a cada momento le tocaban la puerta. Porque ahí también había una lucha de poder, ¿no? Evidentemente. Había una lucha de poder, ¿no? No era cuestión de que los romanos tengan que someterse a los judíos, sino más bien que los judíos tenían que someterse a los romanos. Este es el tremendo caso. Si analizamos, si reemplazamos el referéndum supuesto de Poncio Pilato con el papel que a veces juega la prensa sobre los jueces, ¿hay algo parecido ahí? Bueno, sí. Realmente hay cierto grado de presión. Hay una sentencia previa. Sentencia previa. Claro. Porque a veces nosotros en la prensa somos más jueces que los jueces. Condenamos. Y si los jueces no condenan a quien nosotros o a lo que nosotros ya hemos condenado, lo fusilamos a través de titulares de los periódicos. Y me temo que muchos jueces
A lo mejor deberían tener un retrato de Poncio Pilato en su escritorio. Oiga. Los jueces tienen un señor de la sentencia, ¿no? En Señor plena de- oscuridad, escuchando una sentencia y con una vela que la alumbra. Pero bueno, realmente la vindicta popular no es la mejor manera de poder dictar la sentencia, no es la mejor manera de definir la vida o la muerte de un ser humano. No es tampoco el indicio, sino es la prueba. Y en este caso no había testigos útiles, sino testigos falsos. En ningún momento Jesucristo había dicho que no se pague tributo al César, pero aparece un testigo que había dicho, este señor prohíbe pagar tributo al César. ¿Esos testigos quién los compraba? Bueno, esos testigos fueron presentados por el sumo sacerdote. Un sacerdote, claro. Claro, estamos viendo que el sumo sacerdote Caifás tuvo prácticamente todo en sus manos para poder dirigir este proceso. Fue el que incluso determinó cuál era el precio por la entrega de Jesucristo, que eran 300 ciclos o 300 piezas de plata, que en ese entonces era lo que costaba el esclavo más barato, es decir, hasta menospreciaron el precio de la vida del maestro, del rabino Galileo. Entonces creo que son aspectos muy importantes que tratamos de desentrañar, descifrar, desempolvar, hacer un expediente en la cual encontramos la posible requisitoria de Jesús, incluso el apelativo, el alias, ¿no? Pues generalmente un criminal o un delincuente, un reo tiene un alias. Tal cosa, ¿no? Así es, ¿no? Y encontramos aquí que cuando Pilato presenta a Jesucristo, dice a este Jesús llamado el Cristo, ¿no? Que viene a ser llamado el Mesías, el ungido, era un apelativo. Lo conocían como Jesús de Nazaret, de Galileo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Rey de los Judíos, pero el término Cristo era en ese momento utilizado como un apelativo, ¿no? Como algo despectivo, tal vez. Yo creo que es muy interesante este libro, doctor, porque nos permite reconocer primero la actualidad del caso de Cristo, digamos, inclusive más allá de la fe Así que es. alguno pueda tener. Y segundo, es un esfuerzo para poner en contexto jurídico. El contexto jurídico. Es muy importante Creo que eso porque es para el importante. statu quo de ese momento Judas era como un colaborador eficaz. Colaborador eficaz. Usted ha dicho. Él lo entregaba a alguien que era el enemigo de la nación para el statu quo, para el establishment judío. Pero para los seguidores de Jesús era el traidor, obviamente. Después se arrepintió y bueno, ya sabemos lo que ocurrió. Se ahorcó. Se ahorcó. ¿No? Eso es lo que dicen los evangelios, arrepentido. Por los remordimientos. Sí, no sabía, a veces no había medido lo que podría haber ocurrido. Las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, vamos a ponernos por un instante en el cerebro de Judas, el traidor. ¿Qué esperaba que iba a ocurrir con Cristo? Bueno, él lo tenía prácticamente dentro del imaginario popular, lo tenía como el Mesías, pero como el ungido, liberador político de su pueblo. Claro, evidentemente. O sea, esos vítores y esos estribillos del Domingo de Ramos eran vítores y estribillos que tal vez Judas tuvo mucho que haber decidido en que se manifieste de esa manera el pueblo porque se le encontraba a alguien que era un libertador, ¿no? Pero cuando ya viene el diálogo entre Jesús y Pilato y le dice, mi reino no es de este mundo. ¿No? Porque dice, tú eres rey, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Es algo muy importante y yo creo que en la Semana Santa no nos agotamos solamente en el día viernes, que es el viernes en el cual culmina la pasión, sino en el domingo, que es el domingo de resurrección. Por eso que en el epílogo nosotros estamos analizando muy bien estos 40 días posteriores a la resurrección con todos los testimonios que acreditaron pues muy bien, pues aquí lo tiene, aquí lo tiene, el expediente de Cristo, y el subtítulo dice, ¿fue víctima de un complot o el cumplimiento de una profecía? Roberto Miranda. ¿Está a la venta este libro ya, doctor? Así es, lo tenemos en la Casa de la Biblia, Petituar 969. La Casa de la Biblia. También lo tenemos en Librerías Crisol y en los principales puestos de kioscos y revistas. Muchas gracias, doctor Miranda. Gracias, Chema. Chema. Gracias por colaborar siempre con nosotros.